Sofonisba muy sola, sobre todo teniendo aquí al Espinón del Prado, entonces quería saber por qué no la habéis incluido en la exposición. Gracias. Gracias por la pregunta. Realmente las iconografías tan concretas han sido determinantes. Entonces, bueno, aunque la Villa Fontana se reconoce como sucesora directa de Sofonisba Sola, se autorretrata como ella, como una dama, tocando el piano, incluso también pintando, ¿no? Estableciendo, digamos, una tradición que después va a durar prácticamente hasta el siglo XX entre las artistas, entre las pintoras. Sin embargo, bueno, no es el caso que Sofonisba pintara alguna de estas escenas denominadas bíblicas, si tiene bueno, escenas religiosas, por ejemplo, etc. Muchísimos retratos, como todos saben, pero no tal. Esto ha determinado, entonces, este ejemplo, ¿no?, que me parece excelente, ¿no? Bueno, es significativo de hasta qué punto han estado cerrar mucho las iconografías, que es algo que, por otra parte, bueno, pues hace que esta exposición, que Guillermo siempre decía, es que es muy ambiciosa, es enciclopédica, y Elena Rodríguez, la comisaria técnica, decía, no, esto en realidad son 8 microexposiciones, de cada uno de los capítulos se podría hacer una exposición completa. Bueno, el caso es que estas 8 secciones tienen unas iconografías muy determinadas, y esto es fabuloso para una comprensión intuitiva por parte del público. Realmente, siendo una exposición tan armada técnicamente, al final hemos prescindido prácticamente de textos, de cartelas con textos, etcétera, porque hemos comprobado que la exposición se entiende perfectamente, que el público general lo va a entender a la perfección de qué es lo que estamos hablando. Claro, esto ha tenido un poco la contrapartida de que hay artistas que nos hubiera encantado que estuvieran, pero que no nos encajaban en ninguna de las iconografías, o quizá a lo mejor el préstamo, que estos préstamos tan difíciles no ha sido al final posible, ¿no? Esta es la razón de su falta y de la falta de otras tantas. Yo quiero decir que hay por lo menos decenas de artistas que por la calidad de sus obras podrían estar en esta exposición y no están. Bueno, como digo, por las diferentes cribas de este juego entre géneros, iconografías, épocas determinadas, ¿no? Son realmente criterios que determinaban mucho la selección de obras, y porque además, bueno, pues una exposición no puede ser infinita, y está muy bien que haya que limitarse a un espacio determinado, que los visitantes puedan disfrutar de una exposición, no sea kilométrica y se convierta más que en un placer en una tortura, ¿verdad? Hola, aquí arriba. Paula Coroto, del Confidencial. Yo quería preguntarle a la comisaria, he estado viendo ya un poquito la exposición y viendo las áreas temáticas, y bueno, pues vemos cuadros sobre la cabeza de la decapitación de la cabeza de Holofernes, sus anhelos viejos, maternidades, sororidad. ¿Cómo han elegido y por qué estas temáticas? Gracias. Bueno, creo que estas temáticas corresponden bastante bien con hitos de una historia de las ideas de las mujeres, ¿no? Una historia de las mujeres desde un punto de vista de conceptos o de ideas y de hitos históricos. Empezamos con la primera generación
La primera sección, por poner un ejemplo, ¿no? Pero también que me parece importante. La primera sección está dedicada a la causa de Ledone, que en realidad es como se denominó en Italia la querelle. Como todos saben, es una disputa entre tratados a favor y en contra de las mujeres, escritos por mujeres y por hombres en Europa. Bueno, a partir de Christine de Pizan en el siglo XV, pero bueno, luego prácticamente hasta el siglo XIX. Vale, en el siglo XVII hay varias tratadistas, bueno, hay tratadistas hombres misóginos por completo y mujeres que escriben defendiéndose y hablando de la dignidad de las mujeres. Y esta es la primera generación de mujeres que hablan, que escriben quejándose de la dominación patriarcal y además con títulos tan claros como, por ejemplo, tiranía paterna. Que sabían muy bien lo que se decía. Y realmente es interesantísimo que en un momento que el mundo visual, la representación visual es tan importante, las artistas se sumaran a las escritoras. Entonces, igual que tenemos 3 generaciones de pintoras en el primer capítulo, primero estarían Fede Galicia y Lavinia Fontana, después la gran Artemisia Gentileschi, por último Elisabetta Silani, que hacen nuestras representaciones de estas heroínas bíblicas. Bueno, pues tenemos al mismo ritmo la producción artística, es decir, ya sabían muy bien por qué pintaban eso, como lo sabían también sus comitentes. Entonces ella sobre todo pone el énfasis en la cuestión del silencio impuesto. Ustedes van a ver unos cuadros en donde la correlación oído, boca, oído está muy presente, ¿no? El tema de las habladurías, todo esto, ¿no? Son los temas que están ahí representados, ¿no? Hélène Cixous dijo hace unos años que las mujeres habían permanecido calladas durante siglos por temor a ser decapitadas. Es verdad que las mujeres hemos callado mucho tiempo, algunas todavía siguen callando y a veces lo pagan con la muerte. Efectivamente, como decía Cixous. Entonces es verdaderamente asombroso que estas artistas del siglo XVII, junto con las literatas, se den cuenta de la importancia que tiene el poder del discurso, de cómo ellas estaban excluidas y de cómo ellas más bien les había tocado el rol de callarse, y que eso lo plasmen en sus pinturas. Esto para mí es un hito en la historia de las mujeres y especialmente en la historia de la modernidad hasta el mundo contemporáneo, ¿no? De tal manera que me parecía un arranque ideal para esta exposición. Buenos días, Alejandro Calzadilla, de Exposiciones que hay en Madrid. Cuando comenzaron a preparar el proyecto expositivo, ¿cuál fue la primera obra que pensaron para estar aquí en el Museo Thyssen? Gracias. Bueno, verdaderamente el proyecto vino aquí completo. Y no solamente completo en su desarrollo, en sus imágenes, las imágenes ideales que tiene todo el proyecto, sino también con decenas, bueno, casi más de 2 centenares de imágenes alternativas. Si nos podía fallar algún préstamo. Buenos días, soy Rafa Ruiz de la revista La Sombra. Quería que nos contaran algo sobre los prestamistas, sobre
la procedencia de las obras. Si se puede destacar alguno, lo que quería decir, también si hay alguna colección o algún museo que haya atendido tradicionalmente, no en los últimos años, más del arte femenino, o sea, si algún centro ya se había dado cuenta antes de esto. Y también un poco relacionado con esto, si tiene algún porcentaje de cuántas obras de mujeres están colgadas en los museos y qué porcentajes estarían en el TIS. Son muchas preguntas. Hay decenas de prestadores, muchos son prestadores habituales, museos con los que mantenemos una relación de intercambio habitual, muchos coleccionistas privados, colecciones y fundaciones a las que nunca hubiéramos acudido seguramente nada más que con motivo de una exposición como esta. Pues así, lo primero que me viene a la cabeza es la Fundación Serebriakova de París, dedicada a esta gran artista rusa, que es una artista que cuando la vemos hay un autorretrato suyo, ¿no? Que siempre se ve, que no tiene, pero que siempre se ve en los libros sobre arte ruso, y que es fantástico, pero Serebriakova no tiene monográficas, no tiene exposiciones. Bueno, pues hay muchas fundaciones y colecciones dedicadas específicamente a una artista o a un grupo de artistas, mujeres, con las que hemos tenido contacto por primera vez. Porcentajes del número de artistas mujeres que exponen los museos, yo no los tengo, pero es muy difícil establecerlos genéricamente, porque dependiendo del carácter del museo, por ejemplo, en los museos de arte contemporáneo es fácil establecer un horizonte, ¿no? Porque el porcentaje de mujeres artistas es enorme, la proporción de mujeres artistas es enorme, y se supone que lo que un museo de arte contemporáneo tiene que hacer debe acomodarse a eso. Con los museos históricos, pues cada museo es un mundo. Hay museos que por la razón que sea tienen una colección de mujeres artistas más numerosa y otros que son más escasos. Pero lo que sí puedo decir es que todos los museos que visitamos en los últimos años pues han despertado al interés por sacar, como decía Rocío, de sus depósitos esos fondos ignorados durante siglos. Y esto que es una bendición en sí mismo, ha sido también una mixed blessing, una no tanta bendición para nosotros, como ya ha dicho Rocío y como yo comentaba antes con la directora del Museo de Remagen, porque hay muchos cuadros de estos que hace 15 años se los hubiéramos pedido, nos los hubieran prestado sin problema ninguno y hoy están expuestos en las salas. Nos ha pasado en la Academia de San Fernando, donde gracias a la influencia de Estrella de Diego se habían colgado unos cuadros determinados a la vista del público y ha costado, Dios le ayuda, con perdón, pues conseguirlos. Bueno, gracias al final a la generosidad de la Academia los tenemos, pero ha sido muy difícil y son cuadros que, digamos, hasta hace 2 días estaban en los almacenes. O sea que, bueno, una cosa que está pasando, un fenómeno que todos ustedes conocen seguramente, es que de pronto una artista mujer pasa de 0 a 100, ¿no? De la nada al infinito, y pasa de ser absolutamente desconocida a convertirse en una estrella, en una celebridad tan solicitada que virtualmente no se pueden hacer exposiciones de ella, porque hay una lista. Eso pasó con Frida Kahlo en su momento, pasó con George O'Keeffe en su momento, pero ya está pasando con otros artistas. Pasa con Paula Modersohn-Becker y yo espero que pase a partir del año que viene, cuando hagamos Gabriel Winter, que se multipliquen. Ya está pasando un poco con Gabriel Winter en el mundo internacional. Ya ha habido hay una gran artista finlandesa, Helene Sefe, que también está ocurriendo el mismo fenómeno, y son artistas que a la vuelta de 10 años pueden no solo formar parte del canon, sino convertirse en estrellas, lo cual, como digo, es
una bendición y una maldición, porque a los museos les hace cada vez más difícil tener la oportunidad, y más caro, tener la oportunidad de exponer. Pues sí, Guillermo. Yo quisiera añadir algo que también me parece que es interesante, ¿no? Muchas veces tenemos, o frecuentemente, ¿no? Tenemos exposiciones monográficas de un artista y hay tantas, por ejemplo, pues de esta exposición, Miguel Lebrán hace 2 o 3 años en París, Giovanna Garzoni, la propia Fe de Galicia hace un año. Es decir, muchísimas exposiciones monográficas, también exposiciones bueno, de un periodo concreto, tal, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy importante, claro, con las exposiciones monográficas se avanza mucho o se consolida mucho la investigación, además de dar a conocer al público la valía, ¿no?, de las artistas. Pero a mí me parece que en realidad cuando se hacen exposiciones monográficas no tiene tanta potencia, no son exposiciones bueno, tan empoderantes y que subrayen también la necesidad de cambiar los cánones, como ocurre con una panorámica más, en fin, con más artistas, ¿no? Como ocurre con maestras. ¿Y esto por qué? Porque normalmente, y además la prensa es muy, tiene mucha culpa en esto, ¿no? A la prensa le encanta de la primera, la única. Esto es algo que también ha perjudicado mucho, ¿no?, a la historia del arte. Tratarnos siempre como tratar a las mujeres, ¿no? Bueno, el mundo de la comunicación, insisto, ¿no? Siempre la primera, la única, etc. De manera que también lo que ocurre es que cuando se hace una exposición monográfica de una artista en el museo, realmente el museo como institución, no me estoy refiriendo al museo físico concreto, pero el museo como institución no se siente demasiado modificado, ¿no? Es como una invitación temporal que después, bueno, pues queda en un rinconcito, pero digamos que el canon del museo sigue perfecto, ¿no? Sin embargo, cuando se ve una playa de artistas, se ve una tradición artística construida por las propias artistas, mujeres, ¿verdad? Bueno, allí el propio canon, conservado de forma pertrechada por los museos, sí que es alterado. En este sentido, bueno, vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Guillermo, sobre todo como director artístico, pero realmente a todo el museo, a la dirección, la otra dirección que dirige Emilio, y como digo, ¿no?, a toda la estructura, a los prestadores, etcétera, ¿no? Porque realmente esta es una exposición que está en la vía de avanzar en la igualdad para nuestra sociedad democrática, que va a interesar muchísimo a todos los públicos de todo tipo, y que también va a suponer un empoderamiento para en concreto para las mujeres, sean de la ideología que sean. En esto estoy muy de acuerdo con Guillermo, ¿no? Aquí no hay que, para disfrutar y para recuperar la memoria y la identidad de lo que somos, bueno, pues para esto no hace falta ningún tipo de ideología, se adapta a cualquier tipo de ideología, de hecho. Hola, buenos días. Leticia Pérez La Fuente, del Faro de Hopper. Es una pregunta para cualquiera de los dos que me quiera contestar. Me surgía la curiosidad de saber, desde el punto de vista del coleccionismo,
sobre todo para las pintoras anteriores al 19, si había alguna forma de coleccionar paralela o algún mercado paralelo o coleccionistas interesados específicamente en obras de mujeres, porque como han comentado que muchas veces estaban fuera de los circuitos habituales del comercio del arte, saber un poco cómo se pudo fomentar esa colección, sobre todo en las anteriores al 19. Gracias. Yo no soy experto en esto. No, es que No te puedo contestar. No entendía al principio que Sí, si había coleccionistas, entiendo que la pregunta es si había coleccionistas especializados o especializadas en un grupo de artistas mujeres. Bueno, vamos a ver, en fin, sí había mecenas y coleccionistas mujeres que ayudaban y promocionaban, como también después hubo galeristas que hacían esto mismo. Y en esta exposición, por poner un ejemplo muy concreto, bueno, pues tenemos que antes de la Revolución Francesa, María Antonieta tenía como su pintora de cámara Isabel Villelebrand. Por otra parte, Madame Elisabeth, que bueno, era un poco su rival, ¿no? la más importante de las dames, es decir, era su cuñada, creo que no se llevan exactamente bien, pues eligió a la Villiard, Adelaida la Villiard, también excelente pintora y retratista, como su pintora de cámara, ¿no? No solamente hicieron esto, las impusieron como académicas, con el poder, en fin, monárquico que sustentaban, y también ayudaban a otras artistas y otras aristócratas, ayudaban. El otro día el Correo me contaba sobre el retrato de Madame de Staël, que bueno, fue una declarada feminista, pues que realmente fue como, esta pintura fue como, bueno, como una hijada de Madame Récamier, que dona esta pintura, ¿no?, al museo, y que, bueno, hay una correspondencia interesantísima, ¿no? Justamente en donde, bueno, pues se ve todo ese tutelaje, ese mecenado, etc. Como esto podríamos encontrar muchísimos casos. O sea que efectivamente ese mecenado se dio, pero quizás si lo que se preguntaba es que había marginalmente unas agentes ahí clandestinas y tal, pues no, a veces esto ocurría en las más altas esferas, entre las mujeres más poderosas. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a disfrutar de las próximas.